asistencia de los señores congresistas. De acuerdo, señora presidenta. Buenos días. Buenos días. Voy a proceder con el registro de la asistencia para la comprobación del quórum de reglamento. Congresista Heidinger. Presente. Presente la congresista Heidinger. Congresista Infantes. Presente. Presente la congresista. Buenos días. Buenos días, gracias. Congresista Tello. Congresista Agüero. Presente. Buenos días, congresista Agüero, presente. Congresista Cordero, Luis Gustavo. Congresista Córdoba. Congresista García. Congresista Guamán. Presente. Buenos días. Buenos días, congresista Guamán, presente. Congresista Jáuregui. Congresista Luque. Presente la congresista Luque en sala. Congresista Martí Corena. Congresista Mori. Congresista Portalatino. Congresista Portero. Congresista Mori, presente. Buenos días. Buenos días, congresista Mori, presente. Congresista Portero. Congresista Picón. Congresista Portero, presente. Presente la congresista Portero. Buenos días. Congresista Picón. Luis Picón, presente. Buenos días, congresista Picón, presente. Congresista Revilla. Congresista Saavedra. Congresista Sánchez. Hago un segundo llamado de asistencia y procederé también a registrar las asistencias consignadas a través del chat. Congresista Tello. Congresista Luis Gustavo Cordero. Por favor, en el chat. Congresista Córdoba. Congresista García. García, presente. Presente el congresista García, gracias. Congresista Jáuregui. Congresista Martí Corena. No es el portátil, pero... Congresista Portalatino. Congresista Revilla. Congresista Saavedra. Congresista Martí Corena, presente, señora presidenta. Congresista Martí Corena, presente. Congresista Saavedra también. Registro la asistencia de los congresistas Martí Corena y Saavedra. Congresista Sánchez. Buenos días, presente. Congresista Sánchez, presente. Voy a registrar asimismo, señora presidenta, las asistencias a través del chat de la sesión. El congresista Gustavo Cordero, presente. El congresista García, que ya realizó su presencia. El congresista Revilla, presente. La congresista Jáuregui, presente. Son 15 señores congresistas presentes. Cuenta usted con el quórum de reglamento. Voy a hacer también el registro de asistencia, señora presidenta. La congresista Margot Palacios. Congresista. Son todos. 15 señores congresistas presentes. Gracias. Entonces, siendo las 11:40 del día martes 29 de agosto, se da inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Salud y Población del periodo anual de sesiones 2023-2024. Solicito a los congresistas desactivar, por favor, sus micrófonos para para desarrollar normalmente la sesión. No tengamos interferencia. A continuación, procederemos con la agenda programada para hoy. Sección despacho. 2.1. Señores congresistas, se ha remitido conjuntamente con la agenda la relación de los documentos recibidos y emitidos por la Comisión al 25 de agosto del 2023. Si tuviera interés en algún documento, por favor solicitar copia del mismo a la Secretaría de la Comisión. La relación de los documentos ha sido distribuida a través de la plataforma Microsoft Teams y a los correos institucionales. Asimismo, se informa que desde la instalación de la comisión han ingresado y se ha dispuesto el estudio de los siguientes proyectos de ley cuya numeración procedo a leer. 5625/2023 CR, 5630/2023 CR,
5660-2023 CR, 5662-2023 CR, 5700-2023 CR, 5702-2023 CR, 5741-2023 CR, 5749-2023 CR, 5751-2023 CR, 5752-2023 CR. A continuación pasamos a la sección informes. Informe a la presidencia de la comisión. Debo dar cuenta que ha ingresado el pedido a la presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento, quien solicita a la comisión formule opinión consultiva sobre el extremo que en competencia de la comisión conteniendo el proyecto ley 5632/2023 que propone delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en el término de 120 días calendario en materiales de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos en los términos que se hace referencia en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. La comisión solicita que la opinión se haga llegar a más tardar el 1 de septiembre, por lo que el proyecto de informe correspondiente será puesto en consideración a la brevedad posible, considerando que hoy está programado la sustentación del proyecto del Poder Ejecutivo a la Comisión de Constitución. Informe de los congresistas. ¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra? Señora presidenta, hay dos pedidos de palabra en la plataforma, el congresista Mori y el congresista Varas. Sí, cese el uso de la palabra, por favor. Las sesiones van a ser bastante prácticas, por 2 minutos cada uno. Y pedir a los colegas que deseen intervenir a presentar algún informe solicitando la brevedad y congresista Mori, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio saludar a los colegas. Mire, señora presidenta, yo acabo de retornar en la semana de representación desde la frontera de Perú-Colombia en el río Putumayo. Estuve específicamente en el distrito de Teniente Manuel Clavero Rojas, en la capital del distrito, que es Soplín Vargas, en el río Putumayo, como vuelvo a repetir, que es frontera con Perú y Colombia, donde se puede constatar dos realidades totalmente distintas. En el lado peruano, la pobreza, la desolación, el desamparo, la poca intervención de parte del Estado peruano, y tanto es así que pude constatar los puestos y centros de salud de al menos 4 comunidades donde efectivamente total abandono. En Soplín Vargas existe una hermosa infraestructura de hace más de 30 años que ya está totalmente abandonada, pero que no tiene médico, no tiene básicamente solo una personal de obstetricia, no tiene enfermeras, no tiene material para extracción de dientes. Los dientes se están quedando prácticamente en la boca de los pacientes, de nuestros hermanos que viven en estas comunidades, que son generalmente quichuas y que pertenecen a este importante distrito. Señora presidenta, no hay intervención por parte del Estado. Es que tanto así que el alcalde, las autoridades, los caciques que pertenecen a estas comunidades exigen que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y del Programa Nacional de Intervenciones en Salud, de Inversiones en Salud, el PRONIS, ayuden, señora presidenta, a la formulación de expedientes técnicos de varios proyectos de inversión en esa zona. ¿Por qué, señora presidenta? Ellos solo reciben de canon y fondo común algo de 100.000 soles que solo sirve para sustentar la planilla de los trabajadores de la municipalidad y no tienen el suficiente presupuesto para la elaboración de perfiles y expedientes. Y entonces yo hago un pedido a través de su comisión, insistir al Ministerio de Salud y a través del PRONIS, que ellos ayuden a estos hermanos de frontera que están amparados bajo una ley de fortalecimiento y de que se tiene que intervenir la zona de frontera, que por favor ellos ayuden a la formulación de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión para posteriormente nosotros poder buscar su financiamiento. Está el puesto de salud de Teniente Manuel Clavero, que es una IPRES 2 que está perteneciendo a Soplín Vargas, la IPRES 1-1 de 3 fronteras donde también estuve, de Nueva Esperanza y de Bellavista y Angusilla, que se encuentran en precarias condiciones por la prestación de servicio. Yo estuve ahí presencialmente esta semana de representación, señora presidenta,
me fui hasta Huepí en avión desde Iquitos a Huepí, y posteriormente en vía fluvial visité cada comunidad hasta llegar a la capital de Soplín Vargas, pero existen muchas más comunidades, las cuales no pude recorrer por distancia y por también factores de tiempo, pero que todas están extremadamente en pobreza, olvidadas por el Estado peruano, y no hay todo un programa de cierre de brechas para nuestros hermanos en los diferentes sectores, salud, educación, no tienen internet, no hay cómo comunicar a nuestros pacientes enfermos. Señora Presidenta, hay hambre, hay necesidad, hay anemia, hay desnutrición. Por lo tanto, nosotros como congresistas de la República, a través de esta importante comisión, solicito se pueda también pedir al Ministerio de Salud que puedan intervenir al menos con la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos de tan importantes puestos de salud que se necesitan para nuestros hermanos de la frontera. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Congresista Varas. Señora Presidenta, buenos días. Saludos a todos los colegas congresistas. Puntual, el tema es lo siguiente. Existe una amenaza. Pido que la Comisión de Salud exhorte mediante un documento al ministro de Salud que por favor eviten recortar los presupuestos para el año 2024 del sector salud, debido a que de mi región Ancash ya se les ha anunciado que 18 millones se van a dejar de programar en el sector salud para este año 2024, lo cual sería una contraproducente. Ya sabemos que tenemos la amenaza del niño global y los daños que puede generar y las enfermedades emergentes que puedan instalarse luego de este desastre. En ese sentido, también debo de pedirle, señora Presidente, que tenemos un problema acá en el Hospital del Progreso en Chimbote. Ya es de conocimiento por parte del ministro. Yo le pido a usted de que traten de invitar al señor ministro 8%. En ese sentido, pido a usted de que se oficie al ministro de Salud para poder ver el tema de la reestructuración del PROES, que fue un pedido también que hice. Asimismo, señora Presidente, debo de informar que desde esta comisión debemos de pedir que el ministro o el Ministerio de Salud como órgano rector debería obligar o pedir que todas las redes de salud a nivel nacional hagan el saneamiento físico de sus estructuras, porque el 70% de infraestructuras en el gobierno, en lo que es la región Ancash, no tiene saneamiento físico legal, y eso impide a que podamos postular o ver el tema de la mejora de la infraestructura. Muchas gracias, presidente, y todos los éxitos. Muchísimas gracias. Congresista Infantes. Después la congresista Portero. Muy buenos días, señora presidenta, queridos colegas presentes, los que están por sistema visual, a todos los trabajadores de la plana de la Comisión de Salud. En verdad es una pena que no estemos la mayoría de los colegas acá en la comisión de manera presencial, porque tenemos que darle énfasis a estos colegas. Es importante nuestra participación directa. El problema de salud se va agudizando cada vez más y parece que nosotros mismos no le damos la importancia debida. Nosotros en la zona de Amazonas, y siempre levantaré mi voz por mi región, de la cual pido la presencia de la señora ministra, del señor ministro, disculpe, que vaya a la zona, que se empape de nuestros problemas. Tenemos 4 casos de VIH de 10 personas y la manera de incremento se hace cada vez más notoria. Queremos la participación multisectorial de todos, ya que en nuestra semana de representación hemos podido ver que hay un olvido, hay una indiferencia. Se dice, sí, pero ¿qué hacemos? Refieren. Si no hay recursos humanos, si no tenemos el recurso principal, que es el recurso económico. Ellos dicen así. Pero yo siempre les he dicho y les diré que lo que es salud,
ellos. Y cuando se trate de que una comisión descentralizada vaya a una región, estemos la mayoría ahí. Tenemos que ser nosotros las personas que estamos llamados a solucionar de manera directa los problemas de salud. El problema de salud se agudiza en cuanto a la parasitosis. Los niños están desnutridos. Caso de VIH, como le digo, que es la razón principal en estos momentos para ir con el señor ministro, y la comisión debe de estar allá en mi región. La anemia, estamos, como lo dicen las cifras, ¿no? De cada 10 niños, 8 están con anemia. La contaminación que no deja de estar presente. Sigue saliendo, drenando el petróleo, pero eso es hecho tan natural que todo es igual. En diferencia de verdad del sector, y eso le voy a decir así, policial. Esas se molestan cuando uno va para allá. La indiferencia de las autoridades. Por favor, trabajemos. Si nosotros vemos de manera latente este problema, pues pongamos todo nuestra persona, nuestro corazón. Vamos para allá. Empecemos por mi región, Amazonas. Continuamos, colegas, con ustedes en las comisiones descentralizadas a donde ustedes soliciten. Pero vayamos con el señor ministro para que él mismo vea el problema. Ya estamos cansados ya de ver solamente el hablar, el decir cifras, como acabo de escuchar en la comisión que sale del sector agrario. En verdad que da vergüenza escuchar, porque cuando uno es y está ahí en la zona y vive en la zona, se da cuenta de la indiferencia, y eso le están diciendo los colegas. Entonces, necesitamos, en el caso para el solucionar y ver el problema radical de VIH, tenemos que nosotros trabajar con el sector educación. La UGEL tiene denuncias inmensurables de maestros que violan a los niños y siguen trabajando. Por eso es que le digo, o sea, lo estamos tomando como algo natural. Eso ya se está haciendo latente. Como conversamos para ver sobre la trata de personas, ellos refieren que sí, se han desaparecido niños, dice el sector policial, pero no hay registro de trata de personas. O sea, ¿qué es eso? Entonces tenemos que ir. Yo pido, señora presidenta, que vayamos. Somos conscientes de que el año pasado, cuando hemos ido, no, en el año pasado no, a inicios de este año, hemos ido. Había, de la alcaldía anterior, había un registro de niños menores de edad que se registraban en todo lo que es en la forma de viaje fluvial, que ahora ya no se hace. Ya no se sabe cuántos niños han pasado, cuántos niños regresan. Son zonas alejadas. Y no hay nada de eso. Le vuelvo a repetir, señora presidenta, nosotros hemos trabajado con el sector policial, pero no hubo registros. Y se lo digo así, con el sector de educación, que parece que más están empecinados en la corrupción y no en trabajar. Hemos tenido el apoyo del sector del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, como que van a empezar a hacer, pero no hay cuándo empiece. Y estamos con la población que se va muriendo. De aquí a 10 años, ¿qué resultado vamos a tener? A 5 nomás. No va a haber población joven. Las discotecas, ellos vienen y dicen, no, yo no ingreso porque eso se carga a la municipalidad. Yo no puedo, no tengo autorización. Y en las discotecas, ¿qué se observa? Hasta largas horas. Niños con jóvenes, inclusive hasta niños tomando bebidas alcohólicas. Eso es por referencia de la misma población. Trabajemos y necesitamos estar en las zonas. Es hora de que el señor ministro empiece por la Amazonas.
tiene que estar presente. Tiene que estar presente el señor presidente del gobierno regional, el señor doctor de la Direza, de la DREA. Tenemos que estar presentes todos. Hay que convocarnos y trabajar, porque no se puede esperar más. Es hora de que estemos ahí. Invito a la prensa. La prensa tiene que estar también, porque es manera de difundir lo que se tiene callado. Gracias, señora presidenta. Gracias, colega. La congresista Portero. Congresista Portero, ¿tiene usted el uso de la palabra? Siguiente. Presidenta, ¿me escucha? Presidenta, Sí. ¿me escucha? Presidenta, Sí, muy buenos adelante. días. Muy buenos días y a toda la Adelante, representación que nos están siguiendo. Pedir disculpas, como miembro titular no he podido estar, pero estoy en otra región por una invitación. De antemano, Cierra, cuidado. agradecer la oportunidad, mi querida presidenta, lo que dijo y a unirme al pedido de la colega Infantes. Si no salimos, no vamos a visualizar verdaderamente la crisis de emergencia que se vive en nuestras regiones. Y también me uno al pedido diciendo que deben ser, cuando usted lo decida, las comisiones descentralizadas, pero invitando al ministro de Salud y a los responsables en ese sector de que nos acompañen, pero no para irnos a hacer las mesas de trabajo, reunirnos en los grandes locales, sino caminar. En mi semana de representación he visto muchas carencias por su intermedio, señora presidenta. No hay medicina en los hospitales, no hay medicamentos, a la gente bien pobre los traen desde otro sitio, vienen con sus pacientes apenas con su pequeño pasaje y no encuentran los medicamentos. Esos insumos que desde la bendita descentralización, también hay que echarle la culpa a los gerentes de salud subnacionales, son los que tampoco van de la mano con una verdadera humanizados y un sentido humano de saber que se tienen que comprar los insumos. Faltan equipos de venoclisis, faltan venomicina, meropenen, cefotaxima, acitromicina, para los niños con discapacidad, todo lo que son anticonvulsivos, valproateína, los sartán, cosas para las personas diabéticas y qué más para nuestras personas con oncología y enfermedades raras. No encuentran nada, presidenta, no encuentran nada. A esto estuve en diferentes postas, como es Marropón, Yacu. Muchos pacientes son picados por picaduras de serpiente, de culebra, de arañas. ¿Y sabe qué, señora presidenta? Es algo insólito. Que se han muerto porque no hay las dosis, no hay lo que son los antídotos de las culebras para ponerlo. Y eso es algo horrible. Y los médicos o las personas que están a cargo de las postas más alejadas, y yo te apuesto que está en Amazonas, en Ucayali, en Moyobamba, no hay, ni en Cajamarca, ni en todos sitios, no están comprando las dosis para tener en los centros de salud para prevenir y curar a estas personas que son picadas por culebras o por tarántulas o por arañas. Y muchas personas se han muerto, presidenta. Ese es un llamado también para que ustedes de la comisión le pida explicaciones al ministro para que todo el Perú, en estos centros de salud y en los hospitales, se tengan vergonzoso ver a nuestros enfermos cómo mendigan y médicos que vienen, firman y se van a las clínicas. Eso es algo inhumano, señora presidenta. Por eso también desde la comisión y desde aquí le pido por favor que pueda citar a nuestro ministro, a Cenares, que es ese
esa institución que amarra mucho las compras de los medicamentos, Digemin. Eso también debemos de prevenir y estar también atentos pidiéndoles todo lo que ellos están solicitando, porque dicen los gerentes que ellos piden, los médicos que ellos piden y que ellos no les dan. Entonces, también llamar a los gobernadores y gerentes de área de salud para que nos den explicaciones por qué tanto demora en comprar los medicamentos. Y otra, las benditas colas, señora presidenta. En mi región la gente desde las 6 de la tarde tienen que dormir en el suelo tirados para conseguir, y cuando llegan a la cola dicen que ya no hay el ticket para neurología, para cardiología, para oftalmología. Entonces, ¿por qué abusan de los seres humanos, presidenta? Usted es madre y usted es una mujer luchadora. Ayúdennos, como dijo la colega Infantes, a ser la voz de los que no tienen voz. Por eso salimos y queremos que los ministros recorran con cada uno de nosotros los hospitales y los centros de salud más alejados de todo el Perú. Muchas gracias, presidenta. Y otra cosa, la anemia está subiendo al 43%. El agua. No hay más pedidos, señora presidenta. Palabra. Sí, quiero dejar constancia por intermedio suyo de la asistencia a la... Se propone, estimados congresistas, se propone que la comisión acuerde invitar al ministro de Salud, doctor César Vázquez Sánchez, a fin de que a primera oportunidad nos informe sobre los lineamientos generales de su gestión y respecto a las prioridades de trabajo. Recordemos que el ministro asumió al finalizar la anterior legislatura, razón por la cual la comisión no ha tenido oportunidad de recibir el informe correspondiente. Situación epidemiológica del COVID-19, dengue, Guillain-Barré, anemia infantil, medidas y qué medidas se están tomando para eso. A esto le sumaríamos el tema del VIH. Planes para infraestructura en salud en los años 2023-2024 y el proceso de nombramiento y nivelación del escalafón. Concedo el uso de la palabra a los siguientes congresistas que quisieran intervenir con respecto a la propuesta hecha. Señora presidenta, con su venia, me parece que están bien los puntos, pero quisiera hacer que también, aparte del problema del VIH, el problema que se está presentando también en la zona de Nieva, los casos de malaria se han incrementado. Como sabemos que en la zona los casos de malaria de mayor frecuencia tiene el falcíparo y tiene el Vivax, que son los más frecuentes, pero no hay tratamientos, no hay medicamentos. Entonces se pide que por favor lo más pronto se envíe medicamentos para la zona de Santa María de Nieva, ya que los casos de malaria, sobre todo el Vivax, se ha incrementado de manera desmesurada. Y lo otro que es alarmante, que no cuentan con sueros antiofídicos. Ya, los casos, como estaba diciendo, y respaldo la versión de la colega que me antecedió, que hay allá en las zonas de la selva donde hay casos de mordedura de serpientes. Entonces, hay casos de mordedura de arañas y una diversidad de estas especies. Entonces, se tiene que tener el suero antiofídico, pero refieren de que han solicitado al Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud le ha dado la respuesta de que no hay. Eso es alarmante y preocupante porque jamás se ha visto de que esas prioridades que debe de ser en salud no cuente con ello. Entonces se pide, por favor, lo más pronto posible, la presencia de lo solicitado anteriormente. Gracias. Muchísimas gracias, colega. Señora presidenta, pide la palabra el congresista Revilla. Adelante, colega. Señora presidenta, muy buenas
Muy buenas tardes. Solamente para solicitarle que agregue a la intervención del señor ministro cómo están los saldos presupuestales del CIS y cómo está la ejecución, ¿no? Porque perdón, hay una interferencia, Presidenta. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí se escucha claro. ¿Podría volver a repetir el último párrafo? Sí, Presidenta, lo que mencionaba era que si bien tenemos una descentralización respecto a las IPRES con los gobiernos regionales, ¿no? Los centros que dan atención, en el tema de la aseguradora, de la IAFA, de la financiadora, del CIS, para que todos podamos entendernos, existe demasiado desabastecimiento y es ya preocupante, Presidenta, porque no entiendo si supuestamente el CIS tiene que coberturar y tiene la posibilidad de atender todos los insumos y medicamentos que puedan darse según los diagnósticos que tiene coberturado, ¿por qué los pacientes tienen que comprar fuera los insumos para poderse operar, ¿no? Y es más, en muchos casos se les indica dónde tienen que ir a comprar esos insumos, ¿no? Le comento que hace poco recibí una lista de un neurocirujano en el Hospital Santa Rosa, que la lista salía de un aproximado de 18,000 soles para comprar para que el paciente pueda ser operado por neurocirugía, paciente con CIS. Y le indicaban dónde tenía que comprar y lo peor es que le daban un día antes la lista al paciente, como si pudiera conseguir tanto dinero a una persona que se recibe atención por CIS. Entonces, Presidenta, lo que yo le sugeriría es que se solicite al señor ministro que trate el tema del CIS de manera integral, cómo está organizado en este momento, cómo se está financiando, cómo se están ejecutando los presupuestos y cómo es que se piensa afrontar este tipo de problemas, ¿no? Y también, Presidenta, poder invitar a su salud para que nos responda qué está haciendo y cómo está tratando de tomar atención a estos problemas de los pacientes, que verdaderamente, Presidenta, los elementos, no todos, hay partes hay representantes del gremio médico muy idóneos, muy respetables, pero también hay algunos especialistas y algunas personas inescrupulosas dentro del sistema y su salud debería estar controlando y evitando que estas cosas pasen. Le sugiero, Presidenta, por eso, finalizando, que pueda pedirle que el CIS trabaje de manera, que el ministro responda sobre el CIS de manera integral y además que se invite al superintendente de su salud para que nos pueda explicar cuál está siendo su mejora de control y cómo está trabajando para evitar esto, que todos los colegas sabemos que existe porque las llamadas de auxilio a diario de nuestras regiones están ya sobrepasando todo tipo de esfuerzo y de capacidad de respuesta. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, tomaremos en cuenta. El congresista Mori, señora Presidenta. Okay. Sí, señora Presidenta. Nuevamente, bueno, yo quería saber si es que no iba a haber la sección pedidos por una parte, porque después de informe venía la sección pedidos, pero ya hemos pasado a orden del día. De todas maneras, señora Presidenta, a lo mejor en la invitación que se le pueda hacer al ministro, también incorporar o solicitarle que nos informe qué estrategias sectoriales se está priorizando el Ministerio de Salud para reforzar la prevención ante las enfermedades que se generan como consecuencia tanto del inicio, la continuidad y el posterior manejo durante el fenómeno del niño, ya que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño ha informado que pueden presentarse ciertas enfermedades antes, el durante y quizás también posteriormente, aunque eso se va a seguir viendo con posterioridad, ¿no? Pero ya tenemos también que ir haciendo un trabajo quizás de prevención a través del sector del Ministerio de Salud y que nos informe el Ministro de Salud qué medidas también están tomando referente al trabajo preventivo ante lo que ya va a ser inminente el fenómeno del niño durante finales de este año y primer trimestre del siguiente año. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, José. Y disculpen que me salté el sección pedidos, no va a volver a pasar. Ya, no habiendo más propuestas,
Entonces, la propuesta de la invitación al ministro de Salud la damos por aprobada. Si no hay oposición. Aprobado. La propuesta ha sido aprobada por mayoría, no habiendo oposición, obviamente. Vamos a invitar al ministro de Salud para la siguiente sesión. Como siguiente tema, tenemos la aprobación del proyecto de reglamento interno. Sí, claro. La palabra, presidente. Sí. Sí, ¿me la concede, presidente? Por supuesto. Gracias. Congresista Varas, presidente, considero yo de que, dada la comisión de tanta trascendencia como es la Comisión de Salud, sería bueno de que dentro de lo que es el tema de la salud, que es un sector tan sensible, consideremos en esta oportunidad, como se está empezando la legislatura y se necesita saber frente a una amenaza que es el niño global, saber qué están haciendo dentro del sistema de la salud todas las unidades que integran este sistema. Yo pediría que, sumado a la invitación del ministro de Salud, venga el presidente ejecutivo de E-Salud, también qué están haciendo ellos. Asimismo, también el responsable que tenga que ver con las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, lo que anteriormente era la sanidad. En ese sentido, y asimismo, también creo que su salud tendría mucho que aportar referente a las diferentes intervenciones de fiscalización que ellos vienen haciendo, y con la finalidad de poder corregir si lo que se podría corregir en este proceso, ya que esto está anunciado para fin de año, toda esta amenaza. Ya tendríamos de alguna manera que la precaución de ver de qué manera están diseñando las estrategias o el plan de contingencia para poder evitar el mayor daño que puede suceder a la salud de todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, en el plan de trabajo está la invitación al ministro de Salud y a diferentes entidades, tratar en cada sesión con cada uno de ellos para poder ser bastante, no acortar la sesión, sino ser más concisos y obviamente desplayarnos más en el tema, ¿no? No vamos a poner a los dos ministros, al ministro de Salud y al director ejecutivo de salud en una sola sesión porque no vamos a poder completar. Entonces, dentro del plan de trabajo que se les ha mandado a sus correos, ahí se encuentra la agenda del proyecto de plan de trabajo aparte que recoge los aportes formulados por la congresista Portero, Cordero, Picón y Agüero. El plan contiene la propuesta de lineamientos para el trabajo de esta comisión y, como todo documento de esa naturaleza, está sujeto a cambios y a recepción de sus aportes adicionales, siendo necesario que procedamos con diligencia a su debate y aprobación para poder iniciar cuanto antes el desarrollo pleno de las funciones de esta comisión. Voy a hacer el uso de la palabra a los colegas que desean intervenir. Por favor, si querían remitir algún aporte al plan de trabajo. Ok, me salté, disculpen. Aprobación del reglamento interno de la Comisión del periodo anual 2023. Señores congresistas, hemos remitido el proyecto del reglamento interno de la Comisión que reproduce y desarrolla en lo que corresponde las normas de nuestro reglamento del Congreso de la República en su aplicación al trabajo específico de la Comisión. En este reglamento ha sido aprobado y aplicado en anteriores periodos anuales y en la presente versión recoge la revisión y actualización generada por las últimas modificaciones reglamentarias. Sobre el proyecto, cedemos el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir. Reglamento interno de la comisión, sin aportes adicionales. Congresista Heidinger. A favor. A favor la congresista Heidinger. Congresista Infantes. A favor. A favor la congresista Infantes. Congresista Tello. Congresista Agüero. Congresista Cordero Luis Gustavo. Congresista Córdoba. Congresista García. Congresista García, a favor. A favor el congresista García. Congresista Guamán. A favor. A favor el congresista Guamán. Congresista Jauregui. Congresista Luque. A favor la congresista Luque. Congresista Martí Corena.
Congresista Mori. A favor. A favor el congresista Mori. Congresista Picón. Luis Picón, a favor. A favor el congresista Picón. Congresista Portalatino. Congresista Portero. Congresista Revilla. A favor. A favor el congresista Revilla. Congresista Saavedra. Presente. Presente, congresista Saavedra. Congresista Saavedra, estamos consultando la aprobación del reglamento interno de la comisión. A favor. A favor. A favor el congresista Saavedra. Muchas gracias, congresista Saavedra. Registre su voto. Congresista Sánchez. A favor el congresista Sánchez. Antes de hacer un segundo llamado, voy a registrar los votos a través del chat. Tenemos al congresista Cordero a favor. Congresista Córdoba a favor. Congresista Portalatino a favor. María Agüero a favor. La congresista Agüero a favor. Congresista Portero. Congresista Varas. Como secretario el señor Martí Corena. Congresista Varas. A favor. A favor el congresista Varas. Son 15 votos a favor, señora presidenta, por unanimidad. Muchísimas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad el reglamento interno. Ahora vayamos, disculpen, al plan de trabajo. La semana pasada se distribuyó el proyecto de plan de trabajo a fin de recibir sus aportes. Hemos recibido aportes de los congresistas Portero, Cortero, Picón y Agüero. El plan contiene la propuesta de lineamientos para el trabajo de esta comisión. Y como todo documento de esta naturaleza está sujeto a cambios y a recepción de sus aportes adicionales, siendo necesario que procedamos con diligencia a su debate y aprobación, para poder iniciar cuanto antes el desarrollo pleno de las funciones de esta comisión. Voy a ceder el uso de la palabra a los colegas que deseen intervenir solicitándoles nos remitan sus aportes para su incorporación por escrito, así como pidiéndoles encarecidamente que sea la brevedad posible. Muchas gracias, congresista. Gracias. En realidad me parece que el plan de trabajo está bastante completo, ¿no? Tiene muchas precisiones. Yo solo quería solicitar que en el marco de los objetivos que se ha trazado, sí visibilizar el tema de la atención a la salud de personas afectadas por metales pesados y sustancias tóxicas. Ese es un tema que es de alto interés en varias comisiones, de hecho existen incluso grupos especiales. Entonces sí considero importante, porque además una ley, una reglamentación, que sería importante que desde la comisión se fiscalizara, porque aquí están involucradas poblaciones vulnerables, tanto de la selva, ¿no? Y también en el sur. Entonces creo que eso podría ser un aporte importante y pensar en una discusión sobre ese tema y pedir un nivel de control político. Eso nada más, y por lo demás de acuerdo con el plan de trabajo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias, señora presidenta. Lo que yo quería acá agregar es del resultado del concurso para residentes a realizarse el domingo 2 de septiembre para cubrir 3.000 plazas a nivel nacional. Es una cantidad insuficiente. Nosotros a diario, yo creo que lo vemos y lo palpamos en las noticias, y sobre todo cuando vamos a nuestras regiones podemos palpar que en las principales provincias de nuestra región no tenemos médicos especialistas. Entonces, ¿por qué es insuficiente esta brecha de médicos especialistas a nivel nacional? Ya que existen 42 médicos especialistas por el monto de 3, por ejemplo, acá solo existen 42 médicos especialistas. Imagínense en mi zona sobre todo, especialistas en ginecología, tenemos una escasez enorme.
en la zona de la provincia de Nieva se tienen que hacer campañas de salud reproductiva. Cuando hay casos de emergencia hay que trasladarlo al ginecólogo hasta Nieva, imagínense. Casos de traumatólogos tenemos uno en el hospital de Fátima y también tenemos ese mismo médico también lo hace para el hospital Santiago Apóstol. O sea, tenemos una escasez enorme y tenemos pues en los exámenes para residentes hay una ínfima cantidad. Y ahora se está dando solamente un examen, donde antes era 2, ahora hay 1, que va a ser en septiembre. Y esto que lo estamos pidiendo de manera reiterada, a la anterior ministra le hemos pedido y ahora, bueno, pues ya ella misma estableció a insistencia que se realizaba este septiembre. Y después que las cantidades son de verdad vergonzosas, pero sin embargo hay cantidad de postulantes para una ínfima cantidad de ingresantes. Entonces solicitamos al señor ministro que por favor vea por qué no mejorar estas brechas. Tenemos que mejorarlas. Y la otra es las medidas adoptadas por el sector para prevenir el próximo fenómeno del niño global en los establecimientos del primer nivel de atención deben ser lo más pronto y evitar así un desabastecimiento de medicina. Imagínense que ahora que el fenómeno del niño todavía no se presenta, pero que ya empezaron en mi región a haber lluvias fuertes, entonces no hay medicamentos, como lo decía también la colega de Lambayeque, no hay medicamentos y se nos llega el fenómeno y no lo hay. Entonces, ¿qué medidas está tomando el señor ministro? Porque tenemos que ver la manera de cómo solucionar estos problemas y también la falta de personal, como le vuelvo a repetir, no tenemos obstetras en las regiones más alejadas donde hay casos de muerte materna, no hay licenciados de enfermería, ni hablar de médicos, ya, médicos no hay. Entonces, y especialistas por lo pronto tampoco. Entonces, ¿qué se está haciendo para mejorar estas barreras? Entonces, que sea uno de los puntos para que nos aclare también el señor ministro de Salud. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, sí, hay 2 pedidos de palabra, la congresista Portero y el congresista Guamán. Congresista Portero. Congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludar a usted y por intermedio suyo a todos los colegas. Evidentemente, si vamos a hablar de falencia de especialistas, en el Perú estamos de mal en peor. No sé si tendrán idea, para que se forme un especialista, médico especialista, se requieren 11 años. 6 años de estudios generales, 1 año de internado, otros 2 llevan 8 años. Y para hacer una especialidad, los que son grandes, por ejemplo, medicina, pediatría, ginecología, cirugía, mínimo 3 años. En total, 11 años. Yo debiéramos en todo caso, hay muchos colegas, médicos generales, están en provincias. Yo creo que ameritaría, de repente, postulen ellos a plazas cautivas y podrían ser capacitados, entrenados. Como también es cierto, cuando hay plazas libres, de cierto modo, hay ciertos manejos que no convencen. Entonces, los que ya están nombrados en periferia y ya han pagado el derecho de piso, debieran ser promovidos para hacer su residentado. Yo cuento un ejemplo mío. Yo empecé en Cerro de Pasco. De no haberme medido a otro lugar, estaría como médico general. Yo creo que uno de los motivos para motivar a los colegas médicos que no tengan miedo a la competencia, sino a nuestra propia incompetencia, sería pertinente darles las facilidades para que hagan su segunda especialidad. Repito, yo creo que los que están nombrados en la periferia, en la punta del cerro, debieran tener facilidad para que postulen al examen residentado y se hagan de una especialidad. Yo creo que sería de gran ayuda y, en cierto modo, minimizaríamos esa tremenda falencia de especialistas.
Es cierto, falta de todo, ¿no? Entonces, yo quisiera poner en consideración, señora presidenta, de repente hacer la documentación pertinente, darle facilidades a los médicos generales que están trabajando en la periferia y puedan hacer su especialidad. Y yo creo que su comportamiento, su conducta, ya como especialista, sería diferente y podríamos superar en algo. En realidad, todos los problemas que están contando mis colegas que me antecedieron, eso no es patrimonio de Amazonas ni de Ayacucho, es el problema del Perú de salud. Y es más, el desastre biológico de la pandemia nos ha desnudado y nos ha hecho ver la realidad de salud que tenemos en nuestra patria. Yo creo que reconsideraríamos eso, señora presidenta, y de repente, en el momento en que vaya el señor ministro, tendremos que hacerle la interrogante, que los médicos nombrados en periferia tengan esa facilidad para que hagan su especialidad. Como también es cierto, algunos de ellos son excelentes médicos, muy buenos. ¿Por qué razones ya se han dedicado a una especialidad? Es lo que se llama autocapacitación. Pero sería mucho mejor si el Ministerio de Salud se preocupara en accederles y darles la motivación, porque como digo, trabajar en periferia es una y otra en la ciudad. Lamentablemente, pues no, la mayoría de los subespecialistas están concentrados en las grandes ciudades, llámese Lima, Arequipa, Trujillo, pero el resto es insuficiente. Les cito como ejemplo el Hospital Regional de Ayacucho, nivel 3-1. Es un tremendo hospital, no tiene nada que envidiar al Almenar. Incluso yo lo digo esto porque lo invitamos al doctor Chaman, experto en trasplantes, y se quedó maravillado. ¿Qué es lo que está faltando? El potencial humano. Especialistas. Al margen de eso, yo creo que los gobernantes debieran pensar en dar más presupuesto a los hospitales. Es cierto también, ¿no?, de las colas tremendas, ¿no? No hay forma de cómo reducir esto y causa cierto desconfort a los pacientes. Y muchas veces van a hacer colas, a la larga terminan estando más enfermos y un poco complicado la recuperación de su salud. Les quiero, señora presidenta, ponga énfasis en, si se trata de médicos residentes, que tengan prioridad los médicos colegas que están trabajando en la punta del cerro para que puedan ser especialistas y buscar de repente otro rumbo. En cierto modo sería de mucho provecho. Muchas gracias. Congresista Sánchez. Puntualmente, presidenta, quería proponer la focalizar y especializar el trabajo de la comisión ordinaria, ¿no? Según el reglamento, en la legislatura anterior, hemos hecho diferentes eventos sobre salud mental con todos los actores y creo que no ha sido suficiente. Han quedado algunas leyes todavía en procedimiento. Entonces ahora propongo, igual también he coordinado con la colega congresista, seguramente va a reafirmar la colega congresista Ruth Luque, la salud mental. Hay un Instituto Nacional de Salud Mental, que es el Hideo Noguchi. Hay una Dirección General de Salud Mental en el Ministerio de Salud, que está dirigido también por un psiquiatra. Hay centros de salud comunitario, más de 100 en todo el Perú. Y en las visitas que he hecho, por ejemplo, a todos los centros de salud mental comunitaria aquí en Lima, colega congresista y presidente de la comisión y colegas congresistas, es realmente para llorar, ¿no? Con decirle nada más que el Centro de Salud Mental Comunitario de Lima Centro, ¿no?, está en un local alquilado que tienen que renovar. Es increíble que no tenga internet, por ejemplo. Viera a los colegas psicólogos, psiquiatras, todos los trabajadores tienen que tener su fax modem o compartir desde su celular solo para poder disponer de red. Sus brechas de recursos humanos ni siquiera están cubiertas. Y así como han habido varias intervenciones, también en el tema de medicamentos es otra situación crítica y para llorar. Por ejemplo, el establecimiento en San Juan de Lurigancho, el Centro Comunitario de Salud Mental,
ese local contratado que tienen y que pagan una millonada, es un local precario que ni siquiera son condiciones mínimas para recibir a las personas, ¿no? Y ahí se atiende a niños, a jóvenes, a mujeres, víctimas de violencia o atenciones urgentes que se debiera atender de mejor manera. Es por eso que sustento la necesidad de conformar este grupo de trabajo y poder ir haciendo también, focalizando y teniendo resultados a nivel de la comisión ordinaria. Gracias. Muchísimas gracias. Presidenta, dejar constancia de que en la votación anterior la congresista Portero ha expresado su voto a favor, con lo que el reglamento de la comisión quedaría aprobado por 16 votos. Y también señalar que la congresista Córdoba ha expresado a través del chat que enviará comentarios al plan de trabajo por escrito. Eso es todo. No hay más intervenciones solicitadas. Gracias. Sobre el tema de la comisión que solicita el congresista Sánchez. Agregaríamos al plan de trabajo los aportes del congresista Sánchez y los demás que se han formulado. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces solicitamos poner a votación el plan de trabajo. De acuerdo, señora presidenta, vamos a consultar la aprobación del plan de trabajo con los aportes formulados por los congresistas que han intervenido en la sesión, más aquellos recogidos de los congresistas que hicieron llegar por escrito con anterioridad. Congresista Heininger. A favor. A favor la congresista Heininger. Congresista Infantes. A favor. A favor la congresista Infantes. Congresista Tello. Congresista Agüero. Congresista Cordero. Congresista Córdoba. Congresista García. García, a favor. Congresista García, a favor. Congresista Guamán. A favor. A favor el congresista Guamán. Congresista Jáuregui. Congresista Luque. A favor la congresista Luque. Congresista Martí Corena. Congresista Mori. Mori, a favor. A favor el congresista Mori. Congresista Picón. Congresista Portalatino. Congresista Portero. Congresista Revilla. Congresista Saavedra. Congresista Sánchez. A favor. A favor el congresista Saavedra y el congresista Sánchez. Voy a revisar los votos expresados a través del chat, señora presidenta, antes de proceder con un segundo llamada. Tenemos a favor los votos del congresista Cordero, de la congresista Jáuregui, de la congresista Portalatino y de la congresista Córdoba. Llamo nuevamente a los congresistas que no han dado respuesta. Congresista Agüero. A favor. A favor la congresista Agüero. Gracias. Congresista Martí Corena. Congresista Picón. Congresista Portero. Congresista Revilla. Son 13 votos a favor por unanimidad de los presentes, señora presidenta. Congresista Portero a favor, congresista Portero a favor. Registramos su voto, congresista Portero. Son 14 votos a favor por unanimidad de los presentes, señora presidenta. Como siguiente tema tenemos la sustentación de 4 proyectos ley que tienen en común tratar aspectos sobre la prevención y el tratamiento de la diabetes. El proyecto ley 4436-2022-CR que propone la ley de lucha contra la obesidad, la diabetes, enfermedades crónicas y prejuicios en restaurantes y bares, de parte del congresista Elvis Vergara.
Del mismo modo, se ha dispensado el congresista presidente Alejandro Soto y la congresista Dina Calle, que también solicita la reprogramación. Tendríamos entonces programada la presentación del señor congresista Raimundo. Perfecto. Entonces pasamos al proyecto ley 4789-2022, que propone la ley que fortalece el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes, del congresista Edgar Raimundo. Adelante, congresista. Gracias, presidenta. Señores congresistas, un saludo muy especial a cada uno de ustedes y a los integrantes de la Comisión de Salud. En efecto, he presentado el proyecto de ley 4789 respecto a fortalecer el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes. El objeto de la ley, en su artículo primero de la propuesta que señalo, tiene por finalidad modificar los artículos 2 y 3 de la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes. Esto es la Ley 28553, con la finalidad de fortalecer el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes, ampliando su objetivo a actores competentes y desarrollo. Colega, acérquese un poquito más, por favor. Claro que sí. ¿Cuál es el problema, presidenta? La diabetes, como todos sabemos, es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre. La más común de la diabetes es el tipo 2, que se presenta generalmente en adultos. En esta etapa, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce lo suficiente. También la Organización Mundial de Salud señala que a la fecha 7 de los 10 principales causas de muerte en el mundo son las enfermedades no transmisibles, encontrándose entre ellas principalmente la diabetes. Frente a este problema resulta necesario integrar al gobierno central, regional y local a cumplir objetivos específicos del Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes bajo responsabilidad, toda vez que el programa que ya existe, sin embargo, la ineficiencia y falta de gestión han originado que a la fecha no se cumplan los objetivos de la norma de creación y de su modificación, Ley 30867, que establece las acciones de prevención de los sectores educación y trabajo, así como de los gobiernos regionales y locales. Se propone adicionar que el programa sea implementado por el Ministerio de Salud en coordinación con los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y locales, y la participación de las instituciones privadas y sociedad civil. Con ello se contribuirá a que estas instituciones se vean comprometidas a cumplir los objetivos del programa. También se propone modificar el artículo 3 de la Ley 28553. Se propone que el programa nacional sea implementado por la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud para ser ejecutado ampliamente en los diversos departamentos del país en forma descentralizada, en la promoción de la salud, acciones de prevención, cuidado integral de las personas con riesgo de diabetes mellitus y de los diagnosticados con diabetes mellitus, incluyendo las complicaciones y multicomorbilidades, garantizando la producción, distribución y dispensación de medicamentos y reactivos de diagnósticos necesarios. Con ello, se prevendrá que muchos de estos pacientes puedan ser diagnosticados con esta enfermedad. Igualmente, este artículo propone que mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Educación, se establecerán los lineamientos y objetivos del programa para viabilizar su implementación oportuna y efectiva. El análisis de costo y beneficio. Al respecto, la presente iniciativa no conlleva gastos al erario nacional, toda vez que el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes, tanto en los gobiernos regionales y del pliego MINSA, se desarrollan y financian con cargo al Programa Presupuestal 0018 de enfermedades no transmisibles. Efectos de la vigencia de la norma en la legislación nacional. La iniciativa legislativa no se contrapone con ninguna norma en nuestro sistema legislativo, por el contrario, tiene como sustento la aplicación efectiva de lo establecido en los artículos 7 y 9 de nuestra Constitución Política del Perú, y también busca el fortalecimiento de la Ley 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, y la modificatoria Ley 30.867, que incorpora el capítulo 5 de la Ley General.
La presente iniciativa legislativa está vinculada a la política de Estado número 13, relacionada al acceso universal de los servicios de salud y a la seguridad social, y en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Salud 2030, denominado Perú, País Saludable, que tiene como objetivo impulsar, entre otros aspectos, los programas de servicios de salud a fin de lograr de manera integral ejecutar respecto a la diabetes, ha demorado más de 8 años en sacar un reglamento. Nosotros no pretendemos de ninguna manera modificar el reglamento, sino lo que estamos buscando es modificar la ley en los aspectos de atención y coordinación para dar un mejor tratamiento al programa de diabetes, porque definitivamente en nuestro país cada vez más se está incrementando de personas que tienen diabetes, fundamentalmente el diabetes 2, es decir, diabetes mellitus. En consecuencia, Presidenta, nosotros somos propensos a tener esa enfermedad crónica, por cierto, y necesitamos entonces, ustedes se podrán percatar lo que parecía casi difícil, y nos hemos percatado, yo particularmente sufro de diabetes, y cuando hago los viajes de representación, de pura curiosidad también pregunto a las personas, y sorprendido, distinguidos colegas congresistas, yo he estado últimamente en la zona altina de nuestra región, de Huancayo, en la zona de Chongosalto, Colca y otros, y también en la zona de Alto y Bajo Tulumayo, que corresponde casi a la zona del Bray. Y de verdad, los informes que se señala de los centros de salud, sorprendentemente quedaba admirado, Presidenta, de que existe muchas personas con diabetes, de sus campesinos. Algo está fallando. Tenemos entonces que también nosotros dar las modificaciones respectivas, fortalecer en lo que se refiere al tratamiento de esta enfermedad y darle los alcances necesarios. Gracias, Presidenta. Nada más. Señor Presidente, ¿puede considerar mi voto a favor sobre el plan de trabajo y ahora la segunda votación? ¿Ya? Y el reglamento interno que tiene que ver la Comisión de Salud, señora Presidenta. Gracias. Han registrado los votos del congresista Martí Corena. Gracias. Secretaria Técnica. Señora Presidenta, por su intermedio correspondería conceder el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir respecto a la sustentación formulada por el señor congresista Raimundo. Perfecto. Adelante, congresista Sánchez. Muchas gracias. Respecto al proyecto de ley presentado por el congresista Raimundo, solo quería agregar lo siguiente, ¿no? En salud pública, el avance, la incidencia de la diabetes, ¿no? Tanto en sus modalidades como la más agresiva, ¿no? Letal, que es la mellitus, fue reconocida además en el ámbito de la pandemia como una comorbilidad de alto riesgo. De tal manera que, si bien es cierto, la COVID-19 en la pandemia era, diríamos, lo más visible, sin embargo, el alto riesgo ponía en vulnerabilidad, ¿cierto?, a las personas que sufren diabetes. Y desde entonces entiendo las diferentes problemáticas de salud pública, no se le ha dado la atención debida, ¿no?, a la cobertura, a la calidad de la atención de los servicios a la diabetes, ¿no? Por eso es que la ley en mención lo he leído y fortalece sobre todo la capacidad de coordinación, articulación, que es el gran mal de las entidades intergubernamentales en el ámbito de la salud pública. Así como en otros aspectos, con la colega congresista Infantes, hemos podido también verificar, por ejemplo, que en el ámbito de medicamentos, solo
en la medida que este proyecto de ley no irroga gastos adicionales. Por lo tanto, la opinión técnica cotidiana que suele ser el MEF quien refiere no se puede, yo creo que es sobre todo una ley que pone en relevancia la articulación intersectorial y evidentemente va a ser de máximo provecho, ¿no?, a los cientos de miles de personas que están en estos momentos sufriendo o padeciendo o viviendo con la diabetes. Ese es por lo tanto, también pediría que finalmente se solicita la dispensa de la aprobación del acta con reglamentario presente de la presente sesión a fin de ejecutar los acuerdos. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Quiero saludar en su cumpleaños, que ha sido el día de ayer, de nuestra colega Marlene Portero. Ha sido su cumpleaños, quiero expresarle un fuerte saludo. Y aparte de eso, quería comentarles que sí, todas sus preocupaciones están dentro. Creo que el principal problema que atraviesa el país ahorita es la deficiencia en la atención nivel 1. Creo que ahí es donde vamos a fortalecer. Debemos de pensar que el nivel 1 mínimo debe tener un médico que tome ecografías, que tome rayos X con un portátil, obviamente con la seguridad del caso. Pensando en especialistas, tenemos que pensar, les dejo tarea, un proyecto de ley que podría ser que los R2 pueden salir a provincia a hacer su rotación, viendo qué se les puede dar adicional, respetando obviamente el tema de su... Entonces ya tendríamos como que especialistas encaminados en provincia, ¿no? Así como hacen los serumistas, salen a provincia. Dejo en la mesa, en el tablero, varios proyectos y creo que con eso damos por concluida la siguiente sesión, siendo las 12:50. Gracias, que tengan un buen día. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.